Dios vivo. Amén. Mire, cuando venimos a la casa del Señor, amado hermano, venimos a recibir esa porción. Amén. Como, mire qué hermoso cuando venimos a la casa del Señor, como con esa actitud que tenía David. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Mire, tenemos un hermoso privilegio de venir a la casa de Dios y poder inquirir, entrar en su presencia y poder adorarlo. Dice la palabra del Señor que Dios busca adoradores, verdaderos adoradores. Pero esos adoradores que Dios busca son adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Esos adoradores el Padre busca. Yo digo, Señor, yo quiero ser uno de ellos. Yo no quiero buscarte por religión. Yo no quiero hacer las cosas solamente por rutina. Yo quiero tener un corazón que te agrade a ti. Yo quiero amarte. Dice la palabra que Él nos dio a nosotros vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él fue el que hizo la obra en nosotros y Él nos dio vida. Amén. Yo quiero que usted entienda, mi amado hermano, que Dios es espíritu. No lo podemos ver, pero Dios nos dio vida para que nosotros podamos tener una relación personal con Él. Pero nuestra relación con Él es en el espíritu. Amén. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, avívame. Si usted está en la casa del Señor, mire, y usted no siente nada, y usted dice, ¿a qué horas termina esto? Ya me quiero ir. Hermano, usted dígale, mire, preocúpese, porque dice la palabra que en la presencia del Señor hay delicias. Nos sentimos agradados, nos sentimos, mire, dichosos cuando estamos en su presencia. Es una hermosa bendición cuando nos presentamos en la casa del Señor y podemos adorar su santo nombre. Podemos declarar, mire, cuando podemos decir, Abba Padre, porque dice la palabra que Él nos adoptó como sus hijos. No éramos parte de su pueblo. Éramos un pueblo extraño, alejado. Pero Él dice la palabra que Él nos acercó. Mire, Él nos buscó y nos injertó. Mire, no, somos un injerto, pero estamos en la vid. Somos parte. Y por eso venimos y nos alegramos, hermano. ¿Cuántos se alegran en el Señor? Mire, es hermoso venir a la casa del Señor y poder entender que no venimos a un tiempo más. No, yo vengo a buscar de Dios. Yo vengo a adorar su santo nombre, a declarar que estoy agradecido con Él. A decirle, Señor, te amo, porque tú me amaste primero a mí. Él me amó primero. Y porque Él me amó, mire, yo puedo abrir mis labios y decirle gracias. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo. Y cuando decimos, Señor, quiero conocerte más, mire, el Señor a través de su Santo Espíritu, mire, nos revela más su personalidad. Y mientras más lo conocemos, más nos enamoramos de Él. Yo estaba siendo ministrado por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Y estaba meditando en este salmo, ¿verdad? Cómo David amaba la presencia de Dios. Como David, dice la palabra que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David no era un hombre perfecto, era un hombre lleno de errores, cometió muchos errores, pero era un hombre que amaba a Dios. Y qué hermoso es entender, mire, que Dios, su gracia, mire, lo cubría.
Y después Dios no veía los defectos. Dios decía, David es mi siervo amado. Y después se le reveló a su hijo Salomón y le dijo, si tú anduvieres en los caminos de tu padre, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, tal como hice con tu padre David. Mira, hermano, qué hermoso, porque Dios, mire, es un Dios que ama a la familia. Y cuando el pastor declaró que este mes es el mes de la familia, mire, y me dieron el hermoso privilegio de compartir, ¿verdad?, una palabra acerca de la familia. Y yo quiero hablarle un poco acerca de cómo levantar una familia en estos tiempos tan difíciles, mi hermano. Estamos viviendo en tiempos, mire, duros, que la familia es la organización más atacada por el enemigo. Porque si no hay familia, mire, la sociedad está destruida. Cuando las familias están fuertes, cuando la familia está unida, mire, la iglesia está unida. Si la familia está en bendición, mire, la comunidad está en bendición. Entonces es muy importante entender que la familia es el vínculo, es la base, es la columna, mire, primero de la sociedad, es la columna de la iglesia. Y podemos ver que en estos tiempos, mire, tan difíciles, amado hermano, la familia está siendo, mire, bombardeada por todos los frentes. Hay divorcios, mire, los abogados hacen tremendo negocio con los divorcios, porque cada vez hay más divorcios, gente divorciándose. Ya los jóvenes no se quieren casar, ya tienen miedo de casarse. Entonces dice, no, mejor vamos a experimentar si funciona, si no funciona, pues lo dejamos así. Ya no creen, mire, en la institución de la familia. ¿Por qué? Por el mal ejemplo que se ha venido viendo. Tal vez han tenido un mal ejemplo en su casa. Tal vez su vida no ha sido muy agradable en su hogar. Y dice, para yo ir a esa misma situación, mejor me quedo así. Podemos ver que la crisis familiar, mire, se ve en todas las áreas. Los padres, cuando están dentro de la familia, los padres son muy indiferentes. Los hijos tal vez están pasando por problemas, mire, situaciones difíciles para su edad, pero los padres están más concentrados, mire, en el quehacer diario, en el trabajo. Se olvidan que tienen una responsabilidad, no solamente de proveer, sino de cuidar, de proteger, de sostener, de guiar. También la crisis proviene de la política. Podemos ver que cada vez se están aprobando más leyes que van en contra de los principios de la familia. ¿Por qué? Porque hoy en día dice la palabra que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Cuando prendemos la televisión y le vamos a poner los cartoons a nuestros hijos, ahora podemos ver cómo aún en la televisión, mire, es una lucha constante ver qué programa pueden ver nuestros hijos. Porque si no tenemos ese cuidado, mire, ya le están enseñando desde pequeño, adoctrinando, mire, ideologías. Ahora podemos ver que hasta jóvenes que no tienen identidad ya se están sintiendo, se creen que son animales. Mire, ¿de dónde proviene esa falta de identidad? Es de su familia.
parece, cuando uno lo ve en los videos, ¿verdad? Lo ve, le parece cómico, ¿verdad? Hasta le causa gracia, pero si nos ponemos a reflexionar, y si fuera un familiar mío que anda actuando de esa manera, ¿sería cómico para mí? Pensar que un hijo, una hija o un sobrino anda ahí creyéndose que es ¿verdad? Un cuadrúpedo, un animal. ¿Por qué? Porque en su familia, en su casa, no recibió la dirección, no recibió eso tan necesario, ¿verdad? Que su identidad, ¿verdad?, ha sido trastornada y no sabe ni qué es. ¿Ve por qué es tan importante que se hable de estos temas aún dentro de la iglesia? Amén. Yo quiero acompañarlo al libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, en el versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 28. Me dice amén cuando lo encontró, y si no, ahí está en la pantalla. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con todo tu corazón, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Permítame hacer una oración. Padre, gracias por este hermoso tiempo que estamos en tu presencia. Nos disponemos a recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu presencia, Señor, ministrando nuestros corazones, Señor, trayendo conocimiento a nuestra vida, y que podamos, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, qué hermoso entender que la familia es más que un lugar donde llegar a comer y a dormir. La familia es el lugar seguro donde queremos llegar. Es un refugio en los momentos difíciles. Cuando una persona está pasando un momento difícil, ¿a dónde quiere llegar? ¿A dónde quiere estar? En su hogar. Cuando un joven está pasando momentos difíciles, qué hermoso es decir: quiero estar con mis padres. Cuando le da una gripa, ¿dónde dice? Yo quiero la sopa de mi mamá. Qué hermoso es entender, ¿verdad?, que el hogar ha sido instituido para eso, para ser un refugio. Para ser un refugio en medio de las situaciones difíciles. La palabra nos enseña que el rey David tenía un anhelo grande en su corazón. Y él en su corazón siempre quería honrar a Dios. David anhelaba construirle un templo al Señor. Él decía: no es posible que yo tengo mi palacio y el arca de Dios está en una tienda. Está en una tienda de tela. Y Dios me ha bendecido tanto a mí. Yo anhelo, mire, en el corazón de David estaba hacerle algo hermoso a Dios, honrar a Dios, porque eso era lo que había en su corazón, amor. Dice la palabra que Dios le dio a David la victoria sobre sus enemigos. No hubo quien lo venciera en batalla. Mire,
toda batalla que David fue a pelear, salió victorioso. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Mire, le dio la victoria sobre sus enemigos. Mire, lo que David anhelaba, Dios se lo complacía. Y cuando David estaba mayor, ya en su vejez, él anhelaba, porque ya era una persona súper bendecida. Pero Dios le dijo: tú no puedes hacerme templo, porque yo soy santo. Y tú has derramado demasiada sangre, porque David era un hombre de guerra. David era un hombre sanguinario. Dice que a veces habían peleas que la espada la tenían pegada a la mano por tanta sangre que había tenido, mire, pegada. No la podían despegar. Imagínense tanta muerte que dio. Pero le dijo: tu hijo va a ser quien me va a construir el templo. Entonces Dios le dio una visión a David. Y cuando David vio esa visión, él comenzó a prepararse. Él comenzó a preparar. Y no solamente a prepararse, él comenzó a preparar a su hijo. Su hijo estaba joven, era un niño todavía para ese tiempo. Pero David comenzó a instruirlo, comenzó a enseñarle, comenzó a darle consejo. Qué hermoso es que nosotros podamos entender, mire, que nosotros en nuestra vida podamos ver y que nuestros anhelos Dios nos dé la respuesta. Amén. Y que Dios nos muestre, mire, que podamos nosotros ser una bendición, mire, para nuestra descendencia. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que en nuestra sociedad, mire, hay lucha. Mire, nuestros hijos están pasando por situaciones muy difíciles en la sociedad allá afuera. Nosotros debemos ser una influencia, mire, positiva para nuestra familia. Entonces, ¿por qué? Tal vez usted puede decir: pero es que para mí no es tan fácil. Hermano, es hermoso cuando nosotros entendemos y la palabra de Dios se hace viva en nosotros. Mire, la palabra nos dice que si nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y desde ahora todas son hechas nuevas. Cuando nosotros entendemos ese principio, podemos ver que Dios ahora nos ha dado un punto de partida. Mire, si usted ha visto que en su hogar, mire, ha habido mal funcionamiento, las cosas no están yendo como usted anhela, como usted esperaba. La palabra nos dice: este es el momento de empezar a hacer las cosas bien. Cuando nosotros estamos viviendo y acarreando cosas del pasado, mire, somos personas infelices. ¿Por qué? Porque vivimos en el pasado. Dios nos promete, mire, un futuro de bendición. Dios nos promete bendición para nosotros, para nuestra casa. Pero nosotros, por estar pensando, mire, jalando cargas del pasado, no podemos ser felices. Vivimos en amargura. Escuché una reflexión no hace mucho que le hablaba acerca a la mujer. Decía: si tú tratas a tu esposo, ¿verdad?, como un esclavo, no lo honras, tú vas a ser la esposa de un esclavo. Pero si tú tratas a tu esposo como un rey, tú tratas a tu esposo con honra, ¿qué vas a hacer tú? La reina. Amén. La esposa de un rey. Todo depende cómo nosotros actuemos, cómo nosotros tratamos, porque lo que nosotros damos, lo recibimos de regreso.
Amén. Dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Usted me puede decir, es que usted no sabe, yo tengo años de estar luchando con ese bandido y que no me atiende. Pero mire qué hermoso entender que dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desmayamos, a su tiempo segaremos. Mire qué hermoso. Dice en Eclesiastés 9:9 al hombre, mira, porque no solamente la mujer, el hombre también le habla y le dice: goza de la vida con la mujer amada, cada día de la vida, de la vanidad que Dios te ha dado bajo el sol. Cada uno de tus días de vanidad, esta es la recompensa de tu vida y de los afanes que pasas bajo el sol. Cuando nosotros tratamos bien a nuestra esposa, mire, vamos a recibir recompensa, dice la palabra. Dice que vamos a recibir gozo cuando nosotros actuamos, mire, con astucia, que cuando actuamos con sabiduría. La palabra nos manda a nosotros a modelar, no solamente a enseñar. Nuestra enseñanza con ejemplo es más fuerte que las palabras que decimos. Cuando nosotros modelamos, mire, los hijos no atienden a lo que nosotros decimos, ellos atienden a lo que nosotros hacemos. Si nos ven a nosotros actuando, ¿verdad?, de manera positiva, mire, cuando usted menos acuerde, ellos van a encarrilarse también. Pero hay gente que anda en vicios y le dice a sus hijos: esto es malo, no lo hagas. Le está diciendo no lo hagas, pero el hijo está diciendo no, si él lo hace es por algo bueno, algo bueno, por algo lo hace. ¿Y qué le entra al hijo? Curiosidad. Lo quiero hacer. Pero mire, qué hermoso entender que si nosotros esperamos, ¿qué es lo que nosotros esperamos recibir de nuestros hijos? ¿Esperamos recibir recompensa? Estoy más enfocado en proveer cosas materiales o en formar el carácter de mis hijos. A veces estamos, mire, en el afán, mire, de proveer y nos olvidamos, ¿verdad?, de proveer lo más importante, que es la formación del carácter. Cuando David se acercó a su hijo, estaba pequeño, y le dijo: atiende el consejo que yo te voy a dar. Le dijo: hijo mío, reconoce a Dios, al Dios de tu padre. ¿Será que usted le puede decir eso a sus hijos? Reconoce al Señor de tu padre o de tu madre. Dice: y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Mire qué hermoso. A Dios lo servimos por voluntad, no por obligación. Amén. Lo servimos por amor. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, lo hallarás. Mire, qué hermoso consejo de un padre. Si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Mire, sírvele con corazón humilde. Mire qué hermoso. Después, cuando David falleció, estaba escudriñando la palabra, y adelante en el libro de Crónicas dice la palabra que Dios se le reveló a Salomón. Ya David había muerto, y el Señor se le revela y le dice:
si anduvieres en los caminos de tu padre David, yo te voy a bendecir. Mira qué hermoso, hermano. Si anduvieres en los caminos de tu padre. A veces nosotros andamos más afanados en la bendición, en la provisión, cuando debemos de entender este hermoso principio, que Dios es el que bendice. De Él viene la provisión. Si nuestro anhelo es, mire, agradarlo a Él. Dice la palabra que Dios se le reveló a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Qué diría usted si Dios se le revela esta noche y le dice, y Dios le dice: pídeme lo que quieras? ¿Qué le pediría a usted? ¿Qué le pediríamos? Dice la palabra que, mire, el consejo de David, mire, hizo tanto apego en el corazón de Salomón, que Salomón le dijo: tú me has bendecido al ocupar el puesto de mi padre David, pero me has puesto a liderar a una nación tan grande, numerosa. Yo lo que necesito que me dejes sabiduría para poder hacer tu voluntad. Mire qué hermoso, mi hermano. Cuando Dios escuchó esa respuesta de Salomón, le dijo: por cuanto tú me has pedido sabiduría y no riquezas ni venganza, te voy a dar sabiduría, te voy a dar paz, te voy a dar riquezas. Mire, te voy a dar todo lo que tú no me pediste, te lo voy a dar. Por cuanto has pedido lo que verdaderamente era necesario. Mire, qué hermoso cuando nosotros podemos hacer eso en nuestros hijos. Mire, enseñarlos, prepararlos para lo que viene. Estamos viviendo en una sociedad difícil, muy dura. Cuando nosotros crecimos, tal vez era un poco más fácil. Hoy en día, mire, la juventud está siendo muy bombardeada, más por las redes sociales. Pero qué hermoso es que nuestros hijos tengan un lugar seguro en casa, que tengan a alguien, mire, en quien confiar. No solamente en casa, que tengan un amigo, que tengan una amiga. Es decir, de esta persona yo me puedo confiar, me puedo abrir mi corazón, puedo pedir ayuda y sé que me va a ayudar. Mira qué hermoso cuando yo le puedo hacer una pregunta: ¿estoy modelando el amor y la obediencia que espero ver en ellos? ¿Será que ellos están viendo ese ejemplo en mí o están viendo otra cosa? Porque no, mire, si yo no estoy dando el ejemplo y yo estoy pidiendo algo que yo no estoy ofreciendo, necesitamos, amén, entender ese principio. O puedo hacerle otra pregunta: ¿es agradable vivir conmigo en casa? Usted puede hacerse esa pregunta. ¿Se sienten agradados conmigo en casa? ¿Soy una persona que estoy dando un buen ejemplo? ¿O prefieren mejor estar lejos de mí? Son preguntas que debemos hacernos. Amén, porque la palabra nos enseña que en Cristo nosotros somos nueva criatura. Pero si nosotros venimos acarreando, mire, venimos jalando en nuestra vida, mire, amargura, enojo, resentimiento, mire, falta de perdón. Y nuestro hogar, en lugar de ser un nido donde reina el amor, la paz, lo que hay es pleito,
contienda, gritería. Tal vez las personas que están ahí tal vez no se sienten, prefieren mejor andar en la calle que estar en casa. Qué hermoso es entender, mire, que la palabra nos corrige y nos guía, mire, a que podamos establecer fundamentos, mire, para nuestra vida, fundamentos sólidos. Que aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, mire, nuestra casa, mire, permanezca firme. Aunque vengan luchas, tempestades, mire, en nuestro hogar, mire, es un lugar seguro. Amén. Entonces, mire, cuando nosotros vemos y entendemos ese principio de la palabra, dice otro ejemplo que podemos ver. La Biblia nos enseña acerca de una joven. Mire, una joven que quedó huérfana. Una joven, dice la palabra que era de hermoso parecer. Pero una joven que vivía en esclavitud. Pero dice la palabra, esa joven se llamaba Esther. Dice la palabra que cuando los padres de esta joven fallecieron, su primo la tomó como hija, la adoptó. Y este hombre, mire, suplió las necesidades de esta joven. Mire que todo espíritu de orfandad que había en ella, mire todo, tal vez en esa joven no había resentimiento, no había tristeza, porque la Biblia dice que era una joven hermosa. Y no solamente eso, este hombre la preparó. Dice la Biblia que llegó un momento donde hicieron un concurso de belleza para escoger la reina de toda esa nación. Y de tanta joven, mire, a Esther la escogieron. No solamente por su apariencia hermosa. Mire, era una joven que era, mire, preparada, tanto emocionalmente, porque no era, usted ve cuando hacen el concurso de belleza de Miss Universo, empiezan a hacerle hasta preguntas, ¿verdad? Y a veces es cómico porque dan unas respuestas, mi hermano, a veces que dice, ¿de dónde sacó esta respuesta esta persona? Y es lógico que esas personas no pasan. Pero es hermoso ver que esta mujer, esta joven, aunque era huérfana, mire, sufrió la pérdida de sus padres desde niña. Hubo una persona que se encargó de formarla, de enseñarle, mire, de capacitarla, de poner bases y fundamentos en su vida, mire, prepararla para lo que iba a venir en el futuro. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que en nuestra familia, mire, nuestra responsabilidad es con nuestros hijos. Si tenemos hijos pequeños, mire, nuestra responsabilidad es formar el carácter en ellos. Amén. Ayudar a desarrollar un carácter. Mire, ¿qué es lo más importante en la vida de un joven? El temor de Dios. Mire, cuando hay temor de Dios, hermano, mire, pueden ofrecerle lo que sea en la calle, pero cuando tenemos el temor a Dios en nuestra vida, mire, yo me recuerdo cuando yo estaba adolescente, tenía mis amistades y de repente nos reuníamos a jugar, ¿verdad? En la cancha, a jugar fútbol. De repente ya empezaron a llegar otros, ya cuando estábamos tomándonos ya la sodita ya en el descanso. De repente ya empezaron a llegar otros muchachos ahí, cuando menos acordaban empezaban a prender los puritos ¿verdad? De marihuana. Y empezaban a pasarlo por ahí. Pero ya el carácter de Dios estaba puesto, ¿verdad?, en mi corazón. Cuando me llegaba mi turno yo lo agarraba y yo lo pasaba para allá. Porque aunque no me estén viendo en mi casa,
yo sé que alguien me está viendo ahí arriba. Amén. Y el temor de Dios estaba en mi corazón. Entonces yo dije, no, gracias. Entonces cuando yo miré que ya la cosa se estaba poniendo complicada con ellos, yo tomé la decisión de ¿qué? De apartarme de ese grupo. Eran mis amigos, pero ellos estaban ya empezando a andar en pasos, ¿verdad?, malos. Y yo dije, yo no quiero ser parte de eso. Entonces, que es hermoso cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que los consejos y los valores y los principios que son sembrados en nuestro corazón, esos principios, mire, se van transmitiendo, se van pasando, mire, a otras generaciones. ¿Por qué? Porque los consejos que yo recibí de mi casa, ahora yo los estoy pasando a mis hijas. Es hermoso cuando vemos, mire, cuando somos una segunda generación, se nos hace más fácil, hermano. Pero tal vez tú eres una primera generación y a ti te está tocando, mire, picar piedra. A ti te está tocando luchar, ¿verdad?, ser perseverante, mire, sembrar. Entonces, para ti tal vez se te está haciendo duro, difícil. Pero, mire, la promesa de Dios es que si no desmayas, mire, vas a ver el milagro en tu vida. Vas a ver el milagro en tus generaciones. No te canses de hacer el bien. No te canses, mire, de sembrar la palabra, de anunciar, de bendecir. ¿Qué significa la palabra bendecir? Declarar bendición. Amén. Declarar la palabra de Dios. Cuando nosotros bendecimos, mire, en nuestra casa, cuando nosotros decimos Dios te bendiga, mire, esa palabra va y regresa a ti. Mire, si aquella persona, dice la palabra, si aquella persona no es digna de esa bendición viene a ti. Entonces necesitamos ser agentes de bendición. ¿Qué está saliendo de tus labios? Si de 5 palabras que pronunciamos, tal vez 3 son malas. Imagínense qué estamos sembrando en lo que nos rodean. Tenemos que entender, mire, que nuestras palabras, la Biblia nos enseña, estos son principios, mi hermano. Si nosotros vivimos de acuerdo a los principios establecidos en la palabra, mire, vamos a ser bendecidos. Dice, el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Porque por tus dichos serás justificado y por tus dichos serás condenado. Entonces, que nuestro hogar, que en nuestra casa, mire, reine la armonía, reine la paz, reine la bendición. Si hay pleito, mire, porque no hay hogares perfectos. A los jóvenes deben de entender esto. No hay un hogar perfecto. Pero qué hermoso es entender, mire, que si en un hogar hay temor de Dios, mire, en esa casa, mire, reposa el temor de Dios y reposa la bendición. No crea de que, porque ya somos cristianos, porque creemos en el Señor. No crea de que su hogar va a ser, ¿verdad?, perfecto, no. Pero qué hermoso es que el temor de Dios ya reina en cada corazón, reina en nuestros corazones. Qué hermoso es también entender, mire, que Dios nos da promesas. Mire, y esas promesas tú tienes que transmitirlas a tu familia, a tu generación. Yo no sé si Dios te ha prometido algo, si tú has recibido una palabra de parte de Dios. Pero mira, que esa bendición, que esa antorcha, mira, tiene que tomar la responsabilidad de pasarla a su próxima generación. Que esa luz no se apague, mi hermano. Si tú recibiste una promesa, encárgate, mira, que tus hijos, mira, la escuchen, la vean, para que cuando ellos les toque, puedan vivirlo igual o hasta mejor que tú. Que podamos transmitir, que podamos ser modelos, que podamos ser ejemplos. Tal vez tú puedes decir, no, a mí nadie me bendijo, a mí me ha tocado.
Pero ahora tú, mira, a ti te escogió Dios. Dice la palabra que a David Dios lo escogió de allá. Allá estaba cuidando ovejas. Lo tenían alejado, apartado. Los hermanos lo tenían todo rezagado. Los hermanos eran valientes, eran de guerra. A él lo tenían cuidando las ovejas. Pero de allá, dice la palabra que Dios lo escogió de allá. Mira, para gobernar, para estar allá arriba. Pero cuando David estaba allá arriba, él decía, yo entiendo que Dios me escogió, pero yo quiero que tú, hijo mío, mira, sirvas a Dios tal como yo lo hice. Si tú lo haces, ¿por qué? Porque Dios escudriña los corazones. Mire, mi hermano, cómo David llegó a entender, mire, la voluntad de Dios. Como en ese tiempo, mira, en ese tiempo de la ley era pura ley. La gente en ese tiempo solo lo que escuchaba de los profetas. Pero David fue una persona que anhelaba, mira, y buscó la presencia de Dios, anhelaba estar en la presencia de Dios, que Dios se reveló a su vida. En tiempo de ley, solamente los sacerdotes podían ministrar en la presencia de Dios. Y David no era sacerdote, David no era de la tribu de los levitas, David era de una tribu, la tribu de Judá. Pero David llevó el arca, la presencia de Dios, y la puso en el patio de su casa, mi hermano. Y todos los días él iba y ministraba en la presencia de Dios. Adoraba, mira, en la presencia de Dios, y no le cayó ni un rayo ni nada. Entonces David se encargó de transmitir eso, mire, a sus generaciones. Entonces qué hermoso entender que si nosotros anhelamos ver que en nuestra casa reine la paz, que reine la bendición, necesitamos primeramente conocer el principio fundamental para que la paz reine en nuestro hogar. Necesitamos modelar a Cristo. No solamente hablar de Él, necesitamos ser modelos. Amén. Pedirle al Señor, Señor, enséñame. Enséñame no a modelarte, a que la gente vea en mí lo que es amarte. Qué hermoso cuando yo leo en el libro de Segunda de Crónicas que Dios se le revela a Salomón y le dice: si tú andas en los mismos pasos de tu padre, así como tu padre andaba, es lo único que yo quiero de ti. Mira, que camines de la misma manera que caminaban tus padres. Yo te voy a bendecir y te voy a dar un reinado, mira, que no va a faltar, dice la palabra, no va a faltar rey, varón en tu casa, si tú eres una persona que me honra tal como tu padre lo hizo. Mira, cuando yo leo eso, yo digo, wow, qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros. Mire, cuando tal vez hay muchos jóvenes aquí, tal vez usted todavía no es padre, pero mire, cuando le toque ser padre, entender ya tener ese principio en su corazón, es decir, cuando yo tenga un hijo, yo voy a ser un modelo para él. Yo voy a modelar, yo voy a enseñarle no solamente con mis palabras, yo voy a ser un modelo porque mire, hermano, cuando usted menos acuerda, los hijos hacen lo que sus padres hacen. Tal vez hasta ahora lo estamos viendo de una manera positiva, pero yo me recuerdo cuando hace un par de años que andaba medio flojo yo, ¿verdad? No estaba sirviéndole al Señor tal como Dios me había llamado. De repente veo que mi hija mayor me decía, no, yo no quiero ir a la iglesia, me quedo con mi papá. Cuando yo escuché eso, yo me alarmé y yo dije, no, alístese que yo también me voy a alistar, que nos vamos para la iglesia. ¿Por qué? Porque
ella me lo estaba diciendo. Yo no es, la mamá le decía, vamos para la iglesia. No, yo me quedo con mi papá está en casa. Imagínense, mi hermano. Entonces, ¿qué le estoy enseñando? Dije yo. ¿Qué está viendo de mí? Entonces, no, mija, vámonos. Y desde ese momento yo dije, no, estoy siendo un mal ejemplo para mi casa. Estoy siendo un mal ejemplo para mis hijas. Entonces, ¿cómo después yo le puedo pedir o dar un consejo de obediencia si yo no estoy demostrando obediencia? Yo no soy una persona obediente, ando caminando en rebeldía. Entonces, desde ese momento le pedí perdón a Dios. Yo dije, Señor, ayúdame a ser obediente. Ayúdame a caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque necesito ser un ejemplo para mi casa. Necesito ser un modelo. Amén. Y hermoso entender estos hermosos principios, mi amado hermano. Este es un mes donde vamos a estar dando principios para la familia, ¿verdad? Y la palabra nos manda y nos dice, fortalezca el vínculo con su familia. Fortalézcalo. Usted sabrá en qué áreas están flojas en su casa. ¿Cuáles son los vínculos que están debilitados? Tal vez usted dice, no, en mi casa no compartimos mucho. En mi casa no hablamos mucho. O en mi casa no tenemos esa relación. O tal vez tú puedes decir, es que yo estoy solo aquí. No tengo familia. Pero tienes teléfono. Puedes empezar a compartir más, a expresarte más, a orar por tu familia. Mira, a declarar esa palabra. Mira, y pedirle que el Señor te muestre, mi hermano. Mire, cuando tú tienes una palabra, un rema, una revelación de parte de Dios a tu corazón, mira, entonces tú empiezas a declararla. Así como David comenzó, mira, a preparar a su hijo para cuando le llegara el momento de que esa promesa iba a ser cumplida, este joven estuviera listo. Amén. Yo tengo una responsabilidad con mis hijas, ¿verdad?, de prepararlas, para cuando llegue el momento, para cuando Dios las llame, porque tienen mira, en nosotros, Dios no nos creó así, mi hermano, solo por crearnos. Dios nos creó con un propósito específico. Y qué hermoso es que nosotros podamos cumplir ese propósito por el cual Dios nos creó. Que podamos, mire, cuando nos vayamos de esta tierra, podamos decir, Señor, he cumplido la misión por la cual tú me trajiste, para la cual tú me llamaste. Que no vivamos en esta vida solamente con afanes de hacer, de comprar, de vender, porque al final todo eso queda, mi hermano. ¿Verdad? Pero un día nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, ¿verdad? Y Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hiciste con el llamado, con el don que yo te di? ¿Lo enterraste? ¿Lo pusiste a trabajar? ¿Lo multiplicaste? La palabra nos enseña, amén, que necesitamos ser diligentes. Amén. No seamos negligentes, seamos diligentes, ¿verdad? Si ya Dios te dio una familia, mira, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por nuestra familia. Amén. Y si tú todavía no tienes familia, ¿verdad?, pero sueñas con un día tener familia, mira, que en tu corazón tú ya tengas, no, desde el momento que yo comience, yo voy a ser una persona sabia, ¿verdad? Y voy a conducir a mis hijos, voy a conducir mi familia en el temor de Dios, para caminar en la bendición del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a invitar a que se ponga de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. David le dijo a Salomón, ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo para que logres construir el templo del Señor tu Dios conforme a lo que ha prometido que tú harás. Que el Señor te dé inteligencia, sabiduría, para que cuando Él te encargue
del gobierno de Israel cumplas la ley del Señor tu Dios. Mire cómo David procuró preparar a sus hijos, a su hijo. Que nosotros podamos tener en nuestro corazón, ¿verdad? Si tú tienes hijos, ¿verdad? Y que todavía tus hijos están bajo tu cuidado, ¿verdad? Que en tu corazón esté ese anhelo y decir: yo necesito guiar a mis hijos por el temor de Él, por su camino. Eso es lo más importante que hay en la vida, ¿verdad? Que nuestros hijos caminen en el temor de Dios, para cuando cuando sea el tiempo y Él los llame, ellos estén preparados, ellos estén listos. Amén. Salomón estaba listo y cuando llegó el momento, él supo qué contestar, él supo qué pedir. Mire, y él fue una persona bendecida, ¿verdad? Gracias al esfuerzo que tuvo su padre, mire, tiempos atrás. Esa semilla quedó sembrada en su corazón. Entonces nosotros no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias.